Ahora sí. Buenos días, bienvenidos. Estamos hoy con Claudio Soto para conversar sobre estabilidad financiera. Ojalá que tengamos una discusión agradable y bien distendida, dado que es un pequeño desayuno. Así que, sin más, le paso la posta a Claudio para que nos cuente sobre el informe en este periodo del Banco Central. Ahí está, gracias. Necesito un micrófono, ¿no? Porque está con la grabación, sí. Bueno, oye, muchas gracias a la UAI, primero que nada, por la invitación a presentar el IEF. Bueno, ya sacamos el informe hace un par de semanas ya. Esto es parte del despliegue que hacemos habitualmente de dar a conocer este informe en distintas audiencias. Y bueno, para mí es un gusto estar acá y poder compartir con ustedes algunas de las ideas que desarrollamos en este informe. Está conmigo Miguel Fuentes ahí, que es el autor intelectual de este informe, así que si tienen alguna pregunta difícil, yo le voy a dar el pase a Miguel. Oye, déjenme ir por el final, les voy a dar el resumen de los principales puntos y después voy a ir a un detalle. Voy a hacer notar al tiro que esto lo cerramos hace 2 semanas. Estadísticamente yo creo que el cierre estadístico fue hace 2 semanas, quizá un poquito más, porque lo cierto es que los mercados se han movido harto estos días y parte de los mensajes que están acá hay que leerlos con un poco de cautela respecto de lo que está pasando hoy día en los mercados, ¿no? Bueno, primero que nada, el principal riesgo que nosotros vemos sigue relacionado con el ámbito externo. Esto es igual que el IEF del primer semestre y está relacionado con un ajuste abrupto de las condiciones de financiamiento, las condiciones financieras globales. Ese es el principal riesgo que vemos para este informe que podría impactar a nuestra economía. Lo segundo es que las vulnerabilidades para que los riesgos que existen se materialicen y se amplifiquen, hoy día las vemos que son mayores. ¿Y por qué son mayores? Bueno, primero que nada por la situación fiscal. La situación fiscal, es verdad que cuando uno mira las estadísticas, quizás no, de los datos en el margen no cambian tanto, pero sí hay un cambio en las perspectivas de lo que va a ser la dinámica de la deuda pública de los países avanzados hacia adelante. Y yo creo que ese es un factor de vulnerabilidad que se incrementa respecto a lo que nosotros veíamos en el primer semestre. Lo segundo es la valoración de los activos riesgosos. Estamos en un contexto de alta incertidumbre todavía, ya les voy a mostrar. Y los activos riesgosos, por lo menos hasta hace 2 semanas atrás, cuando estábamos cerrando esto, habían aumentado sus valoraciones, estaban con ratios precio-utilidad bastante por sobre promedio histórico, entonces encontramos que los activos riesgosos estaban sobrevalorados, había mucho apetito por riesgo, en un contexto donde la incertidumbre todavía sigue alta. Y lo tercero que destacamos en el informe, aquí es la emergencia de actores no bancarios, de estos fondos privados, de la emergencia de nuevas formas de financiamiento que están un poquito fuera de los marcos regulatorios tradicionales, que han crecido con mucha fuerza y que están ahí, y por lo tanto tenemos factores de vulnerabilidad que son o nuevos o crecientes. Los factores de riesgo siguen siendo los mismos que discutíamos en el primer semestre, el tema de la guerra, de los conflictos geopolíticos, la guerra comercial, la propia situación fiscal es un factor de riesgo. Respecto a las condiciones locales, vemos una mejora respecto de lo que veíamos en el informe anterior, no tanto por la situación de los hogares, sino que más bien por las empresas. Ahí les voy a mostrar los ejercicios de tensión que hacemos con los balances de las empresas. Respecto a la banca también vemos una situación de alta solvencia, de buenas utilidades, que las deja en buen pie para enfrentar posibles shocks. Y bueno, como insistimos siempre, no estamos inmunes a situaciones de estrés financiero global. La economía podría recibir algún efecto si es que se desencadena alguno de estos riesgos, pero tenemos herramientas y tenemos una situación macro bastante más estable. Hemos reducido la inflación, los déficits en cuenta corriente son pequeños, o sea, la situación macro y las herramientas y la flexibilidad de nuestra economía creo que nos permiten enfrentar en buena situación posibles shocks. Eso es el informe. Déjenme comentar un poco algunos detalles. Bueno, respecto a la situación global, déjenme partir con la situación global. En términos de incertidumbre, como podemos ver ahí, efectivamente se ha producido una reducción en la incertidumbre. El pico ocurrió por ahí por abril, con el famoso Liberation Day, ¿no es cierto? Pero de ahí en adelante, los posibles acuerdos comerciales que se han ido hablando, la moderación un poquito en el tono del discurso, diría yo,
ha ido reduciendo la incertidumbre, pero si uno lo compara con promedios históricos, todavía estamos con niveles de incertidumbre elevados. Y sabemos que el tema de la política comercial ha sido bastante impredecible, aparecen y desaparecen temas, por lo tanto estamos en un contexto de alta incertidumbre y eso sigue ahí. Pero luego cuando uno va a los precios financieros, parecen no estar recogiendo esta elevada incertidumbre, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la relación precio-utilidad de las acciones en Estados Unidos, sobre todo, en otros países también, pero sobre todo en Estados Unidos, vemos que están bastante por sobre el promedio histórico y están incluso por sobre lo que veíamos en el informe anterior. Entonces estamos en un contexto de alta incertidumbre todavía con altos precios de los activos riesgosos. Sabemos que están muy liderados por el sector tecnológico, pero aún así, si uno ve más across the board, ve que las valoraciones están altas. Y no es solo ahí donde uno ve un alto apetito por riesgo, sino que lo ve en otras variables financieras, por ejemplo, los spreads del sector corporativo en Estados Unidos se han comprimido, lo cual también habla de un alto apetito por riesgo. Entonces, no es solo esta fuerte demanda por tecnológica, sino que una cosa más generalizada. Ahora, como les digo, el cierre estadístico fue hace un par de semanas, ya hemos visto algunas correcciones de precios activos en los últimos días, está la duda hasta dónde va a llegar esta corrección, o si esto se va a revertir, bueno, es algo que está desarrollándose. La propia corrección de alguna manera da cuenta de lo que habíamos destacado en el informe, ¿no? Que veíamos que las valoraciones estaban algo elevadas. El otro tema que destacamos en el informe y que miramos con cuidado es el tema de la situación fiscal. Los datos fiscales y la dinámica fiscal no es una cosa que se mueve en alta frecuencia, esta es una cosa de baja frecuencia. Pero es cierto que han aparecido fenómenos políticos, diría yo, que cambian o refuerzan la idea de que la dinámica de la deuda de los países avanzados va a ser menos favorable, si ustedes quieren, hacia adelante. Las presiones por mayor gasto en defensa en Europa, ¿no es cierto? También en Estados Unidos, las propias reformas o cambios tributarios que había en Estados Unidos, todo apunta a que vamos a tener déficits elevados por un tiempo prolongado y eso va a hacer que la dinámica de deuda siga aumentando. En la discusión de los organismos internacionales esto también ha empezado a aparecer. No ha cambiado tanto, como le digo, la situación fiscal propiamente tal, pero sí ha aparecido con mayor fuerza en el análisis y la evaluación de los organismos internacionales, que empieza a ser un foco de preocupación y no se ven presiones políticas, por así decirlo, para corregir esto, ¿no? Aquí toda la presión política es más bien por mayor gasto, pero no hay ninguna discusión muy fuerte por decir, bueno, esto en algún momento hay que pararlo, hay que frenarlo, y por eso se convierte en una situación de riesgo o vulnerabilidad en este caso. El tercer punto que les comentaba es la emergencia de estos nuevos actores en el mercado crediticio, en los fondos privados, que ahí podemos ver cómo han crecido con mucha fuerza en Estados Unidos, pero también en Europa, en algunas geografías esto ha aparecido con bastante fuerza, y son mercados menos regulados, por lo tanto, quizás no tan transparentes, y eso abre focos de riesgo que hoy día no están bien cubiertos por las herramientas tradicionales que tenemos tanto de monitoreo como de regulación. Déjenme comentarles brevemente sobre la situación local ahora. Primero que nada, hemos visto un aumento del financiamiento no bancario. Las empresas han empezado a financiarse vía bonos, colocaciones de bonos nuevamente. Han visto hartas colocaciones de bonos corporativos. En el último tiempo ya voy a comentar algo sobre la situación del crédito, pero por lo menos en términos del financiamiento hemos visto un incremento importante ahí. Los spreads se han comprimido también, al igual que en Estados Unidos o en otros países, hemos visto una compresión de spread, lo cual habla de una buena percepción de riesgo. Si uno ve los flujos de inversión extranjera también, hemos visto hartos flujos hacia el país. Hay en general una lectura positiva, eso uno lo puede ver en varios precios financieros, lo puede ver en la bolsa por una parte, lo puede ver en los flujos. No lo hemos visto tanto en el tipo de cambio, es verdad, pero sí en distintas variables financieras hemos visto que hay más apetito por Chile en particular, quizás emergentes, pero Chile en particular aparece como una geografía atractiva. Las tasas del mercado se han mantenido alineadas con la tasa de la TPM. La TPM sigue aquí
de alguna manera guiando las tasas de mercado para las colocaciones. Lo vemos en distintos segmentos, tanto las colocaciones comerciales como las colocaciones de consumo. Siguen muy de cerca la trayectoria de la TPM, en el sentido el pass-through de la tasa de política a las tasas de mercado ha funcionado normalmente. Ahora, respecto de la vulnerabilidad de los hogares y de las empresas, de los demandantes de crédito. Primero que nada, se ha seguido profundizando este proceso de desapalancamiento. Seguimos viendo que la deuda en general de los hogares ha seguido cayendo como proporción de los ingresos, quizás de manera algo menos intensa en algunos segmentos, pero en general se sigue viendo este retroceso de la razón deuda a ingreso, desapalancamiento de los hogares. Hemos discutido bastante cuáles son los fenómenos que hay detrás de esto. Por una parte, hay todavía algunos efectos de los retiros y de las inyecciones de liquidez durante la pandemia, que tuvieron algún efecto en la hoja de balance de los hogares que han tenido todavía algún impacto acá. Lo otro, bueno, es que el consumo, sobre todo la parte de durable, todavía no se recupera con la fuerza que uno esperaría quizás. Eso está ocurriendo ya, hemos visto un repunte del consumo durable, pero todavía hay un cierto rezago y eso es un driver importante de las colocaciones de consumo. Y en el caso de las colocaciones hipotecarias, sabemos que el sector inmobiliario todavía está con rezago, ya les voy a mostrar ahí algunos datos, pero todavía no vemos un repunte muy significativo. De hecho, cuando vemos los sectores, quizás el sector inmobiliario es el que todavía presenta más rezago, ¿no? Hay otros sectores de la economía que ya muestran recuperación bastante más sostenida, pero el sector inmobiliario sigue siendo el sector que más rezagos presenta. Ahora, en términos de la carga financiera, aquí ha habido algunos cambios en la composición del financiamiento de los hogares y por eso la carga financiera no sigue la dinámica de la deuda. La deuda, como veíamos, ha caído un poquito. Las tasas de los créditos en general, en promedio, han caído, siguiendo un poco la TPM, pero la razón de la carga financiera de ingresos se mantiene más o menos estable. Ya no cae con la misma fuerza. Y eso porque hemos visto que hay más financiamiento vía créditos rotativos, en general productos que son más caros en la banca. Hay un mix que por alguna razón son créditos más cortos, quizás con acceso más flexible por parte de la gente, y eso ha hecho que este mix de productos haga que la razón de carga financiera no caiga, sino que más bien se estabilice. Ahora, está estable en niveles relativamente bajos y por eso cuando hacemos el ejercicio de tensión que les voy a mostrar, no vemos ahí un cambio muy sustantivo ¿cómo se llama? En la deuda en riesgo por parte de los hogares. Ahí tenemos la deuda impaga. También hemos visto en general retroceso, sobre todo en las colocaciones de consumo. Las colocaciones hipotecarias se mantienen más estables. No hemos visto ahí un cambio relevante en la dinámica, pero sí en el caso de las colocaciones de consumo, junto con una economía que está creciendo más, junto con ingresos laborales que han estado creciendo, vamos a entrar a discutir ahí la fuente del crecimiento de los ingresos laborales. Sabemos que no es una creación de empleo muy sólida, sino que son más bien salarios creciendo fuerte, y eso ha hecho que el impago en general tienda a caer. Bueno, con todos estos elementos nosotros hacemos aquí una suerte de ejercicio de tensión sobre las hojas de balance de los hogares, donde aplicamos shocks a los ingresos justamente, a la tasa de desempleo, etcétera, y vemos cuál es la deuda en riesgo, entre comillas, que es la posibilidad de que aumente el impago en los hogares. Y si ustedes comparan las últimas 3 barras que están ahí al lado izquierdo, lo cierto es que están prácticamente iguales. O sea, no vemos cambios relevantes de la deuda en riesgo por parte de los hogares, algo más bajo que lo que veíamos hace un par de años atrás, por sobre lo que veíamos 3, 4 años atrás, que cuando durante la pandemia cayó muy fuerte y había mucha liquidez dando vuelta y eso hizo que la mora cayera muy fuertemente y por eso la deuda en riesgo era muy baja, pero después que nos recuperamos a niveles más normales, hoy día en el margen estamos con una situación, diría, bastante estable en términos del riesgo que puedan enfrentar los hogares en caso de que se materialice un escenario macroeconómico adverso. Ahí uno puede ver un poco los drivers que ponen en riesgo la deuda de los hogares, principalmente vienen por el efecto de las tasas de interés, más que por el posible efecto en el mercado laboral, que es la barrita celeste que está ahí, ¿no? Así que no hay grandes cambios.
por el lado de la deuda en riesgo. Se ve que al final del gráfico a la derecha hay algo más de riesgo por el lado de los créditos hipotecarios. Veíamos que había un pequeño aumento en el impago de los hipotecarios y esa deuda todavía se mantiene más alta y cae la deuda en riesgo en el caso de los créditos de consumo, básicamente por esta caída en la mora que veíamos en el margen, ¿no? En el caso de las empresas, una situación parecida en términos de las colocaciones. Todavía las colocaciones están bastante rezagadas en promedio. Yo les mostraba hace un par de láminas que las colocaciones de bonos corporativos han aumentado, pero las colocaciones de crédito bancario no repuntan todavía. Nuestro análisis apunta más bien a que hay factores de demanda. La composición de la demanda por crédito está todavía crédito bancario está muy ligada a empresas que todavía no adquieren un dinamismo muy grande en términos de inversión. La inversión, esta semana salió la cifra de cuentas nacionales, la inversión está creciendo muy fuerte, sobre todo componente de maquinaria y equipo, pero eso está muy ligado a la minería, ¿no? Minería, algo en energía, y eso es financiamiento no bancario. Por eso las colocaciones bancarias propiamente tal, que van a sectores de manufactura, la construcción, etcétera, o sectores de empresas más pequeñas quizás que las que operan en la minería, ahí todavía no se ve un repunte tan sólido en la inversión y es por eso que vemos que el crédito aquí está rezagado. Y ahí vemos que en general casi todos los sectores, la razón deuda e ingreso todavía no repunta. Ahora, la carga financiera cae un poquito en la punta. Veíamos que las tasas de las colocaciones había estado cayendo, tenemos una caída en la deuda, tenemos una caída en las tasas y eso hace que en general la razón carga financiera sobre ventas haya caído un poquito. Quizás el único sector donde eso no es tan claro es en el sector inmobiliario, donde las tasas todavía se mantienen más altas y es donde ahí, como les decía, uno de los sectores donde nosotros vemos algo más de rezago. Respecto al incumplimiento, ya alcanzamos aparentemente el pic del ciclo. Era esperable que luego de la pandemia y con todas las medidas de ayuda que habían tenido las empresas, que hizo que la mora cayera muy fuertemente, igual que en el caso de los hogares, una vez que estas ayudas, que el FOGAPE fuera saliendo, que empezara a aparecer, ¿no es cierto?, las cicatrices de la pandemia, eso se vio en la mora, vimos un alza importante hasta mitad del año, probablemente que por ahí es el pic, en algunos sectores un poco antes, en algunos sectores un poco después, pero luego ya empezamos a ver una situación de normalización, ¿no? Es verdad que el apalancamiento ha caído, hay menos deuda y por lo tanto ya la deuda en riesgo va retrocediendo y eso ha implicado que los indicadores de mora también vayan devolviéndose hacia una situación de algo de más normalidad. Era algo que nosotros esperábamos que ocurriera. En el informe pasado destacamos el aumento de la mora, pero también dijimos en ese informe que esperábamos que esto se fuera normalizando en la medida que las carteras se fueran saneando. Y aquí los ejercicios de atención, en el caso de las empresas, a diferencia del caso de los hogares, muestran una mejora respecto del informe anterior. La barra celeste a la izquierda ahí es más chiquitita que las barras azules, básicamente por la situación inicial y también en cierta medida la caída de la deuda hace que las empresas estén menos expuestas a movimientos en las tasas, que es lo que se ve en el gráfico de la derecha, las barras verdes que están ahí son más chiquititas respecto del informe anterior. Una mora un poco más baja, menor exposición a tasa hace que ante una situación de estrés, con alza de tasa, con caída de venta, lo cierto es que la deuda en riesgo no suba tanto como podría haber subido hace un semestre atrás cuando estábamos haciendo este mismo ejercicio. Así que en el informe destacamos también eso, que en general la situación de las empresas hoy día es un poco mejor para enfrentar shocks macroeconómicos y shocks financieros. Donde sí seguimos poniendo un punto de atención en la situación del sector inmobiliario. Los meses para agotar stock siguen muy altos. Todavía hay un flujo importante de viviendas sin terminar que tiene que entrar al mercado con un flujo de salida por ventas que todavía está bajo. Vemos una situación donde el stock disponible de viviendas se va a mantener alto por un buen tiempo y eso hace que los meses para agotar stock se vayan a mantener elevados por un buen tiempo. Así que eso es una situación que destacamos en el informe, pero también señalamos que hay algunas incipientes señales
que son más positivas. Esto está con algún rezago, que son los datos de venta. Hemos visto un cierto repunte en las ventas, tiene harta volatilidad esta serie, pero hay algo de repunte en las ventas en la región metropolitana. Sabemos que el programa de subsidio del gobierno ha tenido muy buena acogida, muy buena llegada. En general, las licitaciones se han completado. Había muchas solicitudes y entregas de subsidio que eventualmente se van a transformar en venta. Aquí la única duda que queda, que hay que ir monitoreando, es hasta qué punto estos subsidios simplemente van a sustituir financiamiento o ventas que se hubieran dado de todas maneras, o van a complementar la situación existente. Algo de sustitución puede haber, pero probablemente están aportando de todas maneras en el margen, y eso debiese dinamizar el flujo de salida del stock de vivienda para que esto se vaya normalizando. Y como reflejo de lo anterior, hemos visto en el caso de algunas empresas constructoras inmobiliarias que los precios accionarios están reflejando mejores perspectivas, ¿no? Hemos visto ahí una subida bien importante en un grupo de empresas que están más enfocadas al sector inmobiliario. De alguna manera refleja esta visión que se empiezan a ver señales algo más positivas de aquí en adelante. Bueno, respecto a la situación fiscal, destacamos un poco que las holguras fiscales se han ido agotando. Tenemos varios años de déficits estructurales. La deuda ha aumentado. Es verdad que la velocidad de crecimiento de la deuda ha disminuido en los últimos años, es verdad. También es verdad que se han ido agotando los fondos soberanos. Las proyecciones oficiales de los IFP apuntan a que no se superaría este umbral de deuda prudente definido por el gobierno, que es 45%, pero hay que ver, ¿no? Porque ha habido correcciones también en las estimaciones de déficit. En general las correcciones han sido hacia mayores déficits de lo que se habían estimado previamente, así que hay que ir monitoreando esta situación también con cuidado. Déjenme comentar un poco sobre la banca. Bueno, se ven en general buenas rentabilidades. Primero que nada, se han normalizado varios indicadores que inciden en las rentabilidades de la banca, y si uno ve el ROA u otros indicadores de rentabilidad, están en promedio histórico, después de haber tenido periodos de caída. Después, con el choque inflacionario, hubo una mejora importante en la rentabilidad de la banca, y eso se fue normalizando, y hoy día estamos en niveles de rentabilidad que son bastante saludables, por así decirlo, en promedio histórico, incluso algo por promedio histórico, si uno compara la línea negra con la situación prepandemia, por así decirlo, el 18 del 19. En términos del capital ahora, también se ven que hay holguras. En promedio en la banca se ven que hay holguras importantes. Nosotros desde hace algún tiempo ya el movimiento hacia Basilea III estamos publicando el CET1 como indicador de capital. Mantenemos la lectura del IAC, que era la lectura tradicional del capital, pero estamos mostrando ahora también en paralelo el CET1, y ahí se ve que la línea es el capital promedio de la banca, y las barras son los distintos requerimientos regulatorios que tenemos, cómo han ido evolucionando. La transición a Basilea, estos requerimientos han ido aumentando. Aparece ahí arriba una barrita celeste clarita, que es el requerimiento de capital contracíclico, ¿no es cierto?, que nosotros definimos ya hace algún tiempo, que es parte de los requerimientos que tienen que constituir la banca, y hay algunos puntos de holgura entonces que están todavía ahí. Ahora la pregunta es qué pasa en situaciones de estrés, que es el típico ejercicio de estrés que hacemos nosotros, y esto está graficado acá. Si ustedes ven ahí, en el caso del IAC, los niveles de capital iniciales son la línea amarilla, la barrita celeste es el capital final después de que haya un shock macroeconómico que afecta la rentabilidad, que afecta la mora de la banca, y los valores que hay en ese gráfico son las holguras que tiene el sistema. Y ahí vemos que el capital final, después de aplicados los shocks, que son shocks de un escenario severo, aún existen holguras. O sea, la banca en ese sentido está con holguras para enfrentar estos shocks severos. Si uno lo ve en el otro indicador, en el CET1, lo mismo. Aparece ahí la holgura inicial, que es del orden de 3 puntos de los APR, que es la holgura inicial, y si uno aplica shocks, cae el capital, pero todavía hay holguras del orden de 1 punto, algo menos de 1 punto de los APR
de capital promedio por sobre los requerimientos regulatorios. Ahora, ¿hay heterogeneidad en la banca? Hay heterogeneidad cuando uno hace los ejercicios. Hay algunos bancos que, ante un escenario de estrés severo, tendrían que hacer uso de los colchones de conservación, que son los colchones justamente que están destinados a proteger el capital en caso de que haya un escenario de estrés severo, pero la banca en general en promedio se mantiene con estos niveles de solvencia importantes. Bueno, esto ya lo dije al comienzo, el principal riesgo que nosotros vemos aquí es de un estrechamiento de las condiciones financieras a nivel global que termine impactando el escenario y las condiciones de financiamiento local. En el escenario local, como le decía, tanto los demandantes de crédito como los oferentes de crédito están en un buen pie. Déjeme terminar la presentación brevemente haciendo un esbozo de la agenda regulatoria que tenemos. Allí quería destacar dos cosas. Bueno, uno, cuáles son los puntos que estamos con los que estamos avanzando acá, pero también el proceso de avance regulatorio, que es un proceso que en general es bastante transparente y es bien anunciado. Todas las propuestas van a consulta pública, hay un desarrollo interno de las propuestas regulatorias, pero luego hay un proceso de consulta pública y luego se reciben los comentarios, se incorporan antes de publicar la norma. Como ustedes pueden ver ahí, hemos tenido varios procesos de consulta pública entre el trimestre anterior y este trimestre de distintas normas, la compensación de repo, la gestión de liquidez de las contrapartes, el acceso al LBTR de la CCA, y también estamos trabajando una norma, la bajada, digamos, de la norma para el uso de las tarjetas de transporte público en el comercio. Así que hay distintas normas en las cuales hemos estado trabajando, casi todas ya han pasado por los procesos de consulta pública, y como pueden ver ahí, la norma ya debía estar publicada, la versión final de la norma, este trimestre en algunos casos, o el primer trimestre en la mayor parte de los otros casos de las normas que hemos estado trabajando. Así que bueno, eso quería comentarles por ahora. Déjenme terminar solamente porque, bueno, junto con el IEF tuvimos nuestra reunión de política financiera, son 2 reuniones de política financiera al año. No innovamos, nosotros dimos un guideline el año pasado respecto del requerimiento de capital contracíclico en 2 dimensiones. Uno, definimos cuál era el requerimiento normal o neutral, que lo establecimos en un punto en base a una serie de ejercicios que hicimos para evaluar cuál era el nivel de capital que hacía que la economía no tuviera que enfrentar una contracción de crédito ante un escenario de estrés. Definimos, por lo tanto, este nivel neutral en 1%. El otro que dijimos en ese momento fue que para llegar a ese nivel neutral se tenían que dar primero que nada las condiciones macrofinancieras y que esa evaluación la íbamos a hacer el primer semestre del año 2026, una vez que culminara el proceso de transición a Basilea. Así que ese fue el guideline que dimos. En esta reunión consideramos que no había ningún mérito para modificar ese guideline, así que mantuvimos de alguna manera el guideline. Esto significa que en la próxima RPF nosotros debiésemos estar evaluando si se cumplen las condiciones macrofinancieras para avanzar hacia el capital neutral. También cuando definimos la política señalamos de manera bien clara que la transición hacia el capital neutral tiene que ser gradual, ¿no? Tenía que ser muy gradual en el tiempo. Así que en nuestra próxima RPF nosotros debiésemos estar evaluando si es que en ese momento están las condiciones para avanzar al nivel neutral y también eventualmente definir un calendario de transición hacia ese nivel neutral. Eso es. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudia, por la exposición. Y ahora abrimos la mesa a preguntas que tengan cualquiera de los participantes hoy en nuestro desayuno. Dale, Pablo. Hola, gracias. Es súper interesante este IEF, como siempre muy útil, muy lleno de temas. Difícil darle justicia a todo lo que está en el informe en una presentación un poquito más corta, pero tengo una pregunta, después podemos dejar otra para otra vuelta, pero es indudable que el 2026 hay desafíos desde el punto de vista de regulación por parte del Banco Central que son importantes. Uno es este que tú mencionaste ahora del RCC. Entonces el lenguaje siempre es muy cuidadoso, ¿cierto? Se valorará iniciar
la convergencia, muchos condicionales. Pero sería interesante tener tu visión sobre cuáles son los elementos que uno tiene en la vista, ¿cierto? Porque una primera pregunta es algo que siempre se ha planteado. ¿Ha tenido esta transición a Basilea III algún costo por el lado del crédito? Es algo que, bueno, sería bueno tener como evaluación. Me imagino que, dado que no se ha planteado ese punto en los informes, que la respuesta es no. Mi recuerdo del momento cuando estaba en el banco, la respuesta tentativa inicial era que tampoco, no había una evidencia, pero no sé si hay algún plan para hacer una evaluación camino a lo que viene el 2026. Y lo segundo es respecto a los riesgos, porque uno se puede imaginar que, claro, el principal evento que podría definir el gatillar el relajamiento del buffer contracíclico es un ajuste significativo de las condiciones financieras globales, corrección de la bolsa, flujo de capitales, recesión mundial, ¿cierto? Un credit crunch generalizado en el mundo. Pero si eso no se materializa, como que los riesgos van aumentando la probabilidad. Entonces, si es que este escenario de efervescencia y de valoraciones muy altas como que continúa, si ese sería un elemento para considerar empezar la convergencia, ¿cierto? Porque justamente es como las reservas internacionales, las estamos acumulando de a poquito para que en algún minuto que sea necesario habrá que utilizarlas, ¿no? Entonces, esa es una primera parte. La segunda es que hay otro punto que está en el informe, que se le viene un deadline muy luego, que es el régimen de inversión de los fondos de pensiones. El Banco Central tiene el mandato por la ley de fijar unos límites globales que son bien importantes y que de hecho se fijan antes del benchmark, ¿cierto? Entonces, como interesante esta dinámica como de teoría de juego. O sea, el banco va a fijar unos ciertos límites y después se van a definir los benchmarks sobre la base quizás de esos límites. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes esa definición de aquí a marzo del 2026? Porque esto no estamos como un poquito, incluso antes del próximo IEF, entonces es algo bastante encima. Así es que puedes plantear como los contornos generales del tipo de discusión que uno puede tener para fijar esos límites. Sí, yo tengo una pregunta complementaria a la última pregunta de Pablo, porque creo que ese es un temazo. Sobre todo por la endogeneidad de la discusión. Que si el Banco Central no hace un benchmark entre comillas, de su propia cosecha, va a ser difícil definir cuáles son esos límites. Pero la segunda derivada de esa pregunta es que yo también creo que desde el punto de vista de estabilidad financiera el banco debiera preguntarse o debiera discutir el tema de las bandas de acción de las administradoras de fondos de pensiones para invertir distinto al benchmark. Históricamente hay algo de teoría acá, no sé si teoría muy profunda, pero de evidencia de que el home bias tiene ciertas cosas que son irracionales, pero hay cosas que son racionales del home bias. Y que van básicamente en la posibilidad de los inversionistas locales de arbitrar o de ponerle el pecho a las balas cuando las condiciones financieras internacionales sufren. Y si es que los administradores que son capaces, administradores profesionales, que son, entre comillas, capaces de arbitrar esas condiciones, no tienen la capacidad para hacerlo, nos podemos encontrar en eventos de cola de inestabilidad financiera serios. Entonces no es solo los límites que el Banco Central imponga en relación al benchmark, sino que cuánto espacio se le da a los inversionistas locales para jugar ese juego de arbitrar el riesgo externo versus la percepción de riesgo local. Gracias. Tengo dos preguntas que las voy a plantear de inmediato, pero la primera es bien cercana a lo que planteó Pablo respecto al capital y la visión que tienen ustedes sobre una evaluación integral, porque es cierto que sobre Basilea III se ha cumplido la etapa de implementación de requisitos, los porcentajes que yo solicito sobre mis APR,
sobre el riesgo que está arriba del sistema, pero más allá de un tema semántico, no es evidente que haya terminado la implementación de Basilea III. Hoy día quedan muchas cosas pendientes que hacen que el marco de capital sea armónico entre sí. O sea, cuando tenemos un rezago en cómo medimos con modelos internos versus modelos estándar, hay diversas variantes. Entonces, mi pregunta va en dos sentidos. Uno, ¿cómo ven ustedes el proceso de convergencia completa del marco de Basilea III? Y también un poco, más que medir el impacto o cuán restrictivo es el capital, yo creo que es un ejercicio bien tricky, porque claro, hoy en una economía donde no hemos crecido, el capital probablemente no es binding, pero si aspiramos a crecer hacia adelante es un tema. Entonces, probablemente la medición del impacto no tiene que tener esta mirada intertemporal. Y además, claro, hay una dimensión cuantitativa de cuánto el capital te permite apalancar, pero también hay una dimensión de precio. O sea, si tienes más capital, obviamente hay un costo mayor. El capital no es gratis, si no tendríamos soluciones de esquina. Entonces, esa es mi primera pregunta en esa línea. Y lo segundo es un tema que cuando miraba los gráficos, Claudio, de endeudamiento de hogares, y está bien, es lo que uno ve con el endeudamiento formal, bancario, no bancario, etcétera, pero el endeudamiento informal se ha ido transformando en un tremendo tema. Hemos tratado de medirlo, no hemos sido capaces porque la gente no responde a las encuestas si está con estos esquemas de endeudamiento. Entonces, pero sí, al hablar con organizaciones, fundaciones, etcétera, uno ve que crece mucho y es muy relevante. Entonces, desde un punto de estabilidad financiera, probablemente el nexo es más indirecto porque afecta más a los hogares y a lo mejor no tanto a las instituciones, pero eventualmente debe haber un cruce en hogares que están endeudados con el sistema financiero formal e informal, y por cierto es un tema de política pública, creo. Entonces no sé si en ese tema han tenido foco y si hay antecedentes que pudieran compartir o si está en su agenda hacia adelante ver cómo enfrentar ese problema. Ya. Oye, gracias por las preguntas. Déjeme partir un poco por el tema de los fondos. Lo cierto es que sabemos que viene el calendario, estamos trabajando en eso. No puedo adelantar mucho porque de verdad es un proceso bien incipiente. Hemos tenido algunas conversaciones también con el FAB, y están los equipos empezando a tirar líneas de lo que viene, pero no tengo así como para contarles nada muy explícito. El tema de las bandas no lo tengo en mi radar, así que tomo nota básicamente para ver. Mm. 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 O sea, nosotros lo que hemos visto es que efectivamente las AFP, o los fondos, las AFP que durante mucho tiempo eran un buffer o un contrabalance de movimientos de precios, hoy día están jugando menos rol porque efectivamente están más invertidas afuera, y entonces por lo tanto juegan un menos rol acá, eso es verdad. Sobre el tema del capital, ahora, déjeme darle como mi visión. Esta cuestión creo que no es muy lineal, no puede ser muy lineal. Obviamente si uno pusiera un requerimiento de capital muy alto, es difícil pensar que no pueda tener impacto en el crédito, ¿no? Entonces hay algún punto, y dado el estado de la economía, probablemente donde sí el capital puede tener un efecto por el lado de la oferta. Ahora, lo que nosotros hemos analizado en general y hemos insistido harto es que hasta ahora lo que vemos que es más bien la demanda la que está frenando el crédito, y eso lo vemos en las encuestas a los propios bancos, donde los propios bancos señalan que ven una demanda más bien débil que explica el crédito. Lo hemos visto también en algunos ejercicios cuantitativos que hemos hecho en el banco con microdatos, con cosas así como bien precisas. Pero, por supuesto, como te digo, esta cosa no es lineal, así que si uno subiera mucho requerimiento de capital, yo presumo que algún impacto hay o por la vía de los precios o por la vía de las restricciones más cuantitativas.
Por eso hemos señalizado que seguir aumentando el RCC hacia el nivel neutral tiene que ser un proceso bien gradual, bien paulatino, y cuando nos aseguremos que las condiciones macrofinancieras lo permitan. Y ahí por las condiciones macrofinancieras, por un lado están la percepción de riesgo, como dices tú, cuánto necesitamos estar en el neutral, ¿no es cierto? Ese es como por el lado de la percepción de riesgo. Y por otro lado, si es que la dinámica de crédito y el costo del crédito es tal que nos permite, que tenemos alguna holgura para ir avanzando con este requerimiento. Y yo creo que son como esas dos dimensiones, costo-beneficio, por ponerlo de alguna manera, que la que tenemos que ir evaluando en cada momento para ver cuán rápido, cuán lento nos movemos hacia el nivel neutral. Ahora, hay cosas que no dependen del banco, hay cosas que tú mencionas, Luis, que dependen de la CMF y ellos tienen su propio calendario. El tema de la medición de los APR es una cosa que va por un carril separado del nuestro. Uno puede pensar que es parte del proceso de Basilea. Bueno, sí es parte, pero este proceso va a ser, es un continuo, no tiene como una fecha de término, por así decirlo. Por lo tanto, nosotros ya estamos en una fase donde consideramos que la etapa de transición ya está culminando y ya podemos empezar a pensar en ir hacia una situación más normal. Ahora, como te digo, también el capital al final es un todo. Entonces, los impactos de nuestras normas hay que verla en su conjunto y hay que ver qué está pasando con el otro regulador, en este caso, para tener como una visión más de conjunto para ver los impactos. Así que eso obviamente es parte del análisis. Sí, sí, sí. Ya, bueno, primero, gracias por la presentación y por la oportunidad de conversar algunos temas con el Banco Central. A ver, quería volver sobre un tema y después plantear dos temas más, digamos. El primero, claro, yo recogiendo la preocupación de Jaime y entendiendo que el proceso está en marcha, creo que sería interesante, así como el Central ha ido planteando con bastante claridad los criterios con los cuales piensa el colchón contracíclico, ir entendiendo los criterios con los cuales el Banco Central se está aproximando a la discusión previsional. Porque, claro, tiene una superintendencia de pensiones, un CTI, que tiene un mandato muy, voy a ponerlo en otro ámbito, muy microprudencial, ¿no? Entonces, el objetivo es lograr pensiones óptimas en el largo plazo. El Banco Central tiene un objetivo de estabilidad financiera. Muy empoderado. ¿Qué cosa? Muy empoderado. ¿El quién? Claro, pero y después está el CTI, pero el Banco Central tiene un objetivo de estabilidad financiera. Entonces ¿cómo se deja caer esta discusión algunas de estas preocupaciones más macro? Efectivamente, el informe menciona que Chile está ahora algo más vulnerable que antes a volatilidad de las tasas largas afuera, porque tenemos un mercado que el mundo renta fija es algo menos líquido, parte de eso. Esa es una preocupación macro y tiene cosas de equilibrio general y estabilidad financiera. Entonces, entender cómo el Central va a ir pensando en, antes era más simple, porque antes había un cambio y el Central había siempre dicho de hecho el informe lo dice muy explícito, vamos a validar lo que dice el supervisor sectorial y darle una gradualidad. Creo que ahora es un poco más complejo. Entonces, ¿cómo está pensando el banco en eso? Yo creo que haría eso. Eso es la primera. La segunda, una cosa mucho más puntual, y después podemos aprovechar acá también de abrir la discusión y Slaven quizás nos pueda ayudar a entender. Me cuesta dimensionar o cuadrar esta visión de un sector inmobiliario que está en la punta reactivándose a punta de los subsidios, de mejores condiciones, con un alza de precio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? No lo logro cuadrar esa dinámica y creo que habla, más allá de lo anecdótico, de cómo se está viendo, cómo se va a ver el ajuste de este stock en el mediano plazo. Ese es el segundo punto. Y el tercero, ustedes levantan, entre comillas, un punto en el informe respecto al crecimiento de los swap, de los fondos de pensiones, digamos, o sea, swap largo y corto a la vez, y eventualmente algunas preocupaciones respecto a la gestión de colaterales. Pero si pudieras profundizar un poco más lo que ves que está detrás de eso y un poquito el qué hacer, que está este tema instalado,
se menciona el tema de los colaterales, pero pensar un poco más cuáles pueden ser las consecuencias y cómo se gestiona ese riesgo. Ya, déjame partir. Voy a juntar las dos preguntas, porque el tema que nosotros levantamos, ahí, la exposición de las tasas largas, vemos un tema en particular justamente con los fondos de pensión. Ustedes han visto las estadísticas, a todo esto son estadísticas nuevas, probablemente ya las conocen, que son del repositorio de derivados que sacamos, que las estamos publicando desde este año, y cuando empezamos a publicar esta cuestión apareció con mucha fuerza esta exposición a las tasas largas que están teniendo los fondos con una contraexposición en tasas cortas a nivel local, en tasas swap. Y eso ha hecho que la exposición a cambio de tasa, la posición neta de derivados obviamente cumple la norma, ¿no? Y la norma está escrita en términos de la posición neta, pero no había mucho en términos de las posiciones brutas. Y lo que hemos visto aquí es que las posiciones brutas han crecido con mucha fuerza, y eso hace que la exposición a cambio de las tasas largas, básicamente un empeoramiento de la curva, ¿no? Ese es el gran problema, el empeoramiento de la curva. Eso es lo que ha dejado, lo que aparentemente pone en una situación donde se podrían activar los margin calls y ese tipo de cuestiones, y es ahí donde estamos viendo. No lo vemos como un tema de estabilidad financiera en general, pero sí es algo que podría impactar el valor de los fondos y tener repercusiones. Y por eso hemos puesto, hay una nota de alerta. Esos son más bien regulaciones de la superintendencia eventualmente, pero no es. Nosotros aquí simplemente quisimos como levantar este punto. Y sobre el enfoque para regular los límites. Nosotros, bueno, las últimas cosas que hemos hecho, ahí quizás Miguel me recuerda, aunque no es el área de Miguel, pero está el tema de los activos alternativos, todo donde hemos ido discutiendo un poquito los límites, y en general siempre el approach ha sido hasta qué punto estos cambios de límite no nos exponen a mayor volatilidad en los precios a nivel local. Yo creo que ese siempre ha sido como el enfoque de ir moviéndose, pero en la medida que no veamos mayor riesgo en las variables financieras, las tasas, básicamente, en el tipo de cambio eventualmente. Ese es como ha sido como el approach, y eso probablemente va a ser parte de la discusión. Ahora se están levantando otros temas, aquí Jaime está levantando otro tipo de temas, pero yo diría que por ahora ese ha sido el approach. Sobre el tema inmobiliario, vimos por un tiempo prolongado que las ventas estaban muy castigadas, el stock estaba subiendo, no se vieron caídas los precios, pero sí se vio un estancamiento de los precios. Para mí, personalmente, el contrafactual no es muy obvio. ¿Qué es lo que uno debería esperar con los precios de las viviendas? Y que de verdad uno debería esperar un ajuste en un mercado como el chileno. Digo, o sea, acá, si de verdad uno debería esperar un ajuste ante una situación, o más bien que estos precios se estabilicen y durante un periodo prolongado, y sea quizá un ajuste más lento. De hecho, el ajuste no ha sido rápido, pero que no haya mucho ajuste vía precio. Y es verdad que en el margen está subiendo un poco, pero es una serie bien volátil todavía. Yo no me atrevería a decir que estamos viendo un cambio de tendencia, sino que más bien veo una estabilidad de los precios. ¿Estoy lo correcto, Miguel? Y no sé, Slaven, si tiene ahí, si tiene su visión. Ahora, nosotros discutimos mucho eso, ¿no? Y parte de nuestra aproximación al sector inmobiliario desde la perspectiva de estabilidad financiera justamente esa, ¿no? Que si tú tienes un mercado donde hay un stock muy grande y empresas que están apalancadas, que eventualmente el valor de los colaterales pueda caer y eso tenga impacto hacia adelante, pero lo cierto es que el valor de los colaterales no ha caído, y cuando ha caído en episodios anteriores ha sido bastante acotado, ¿no? Eso es lo que se ha dado en el mercado local, y habrá especificidades del mercado inmobiliario en Chile que hagan que eso sea así. De hecho, te iba a hacer esa misma pregunta respecto de la preocupación, ¿cierto? Que ya después de varios IEF viene, y siempre es como que el mercado inmobiliario tiene problemas, está rezagado, pero el tono también creo que ha ido cambiando. Eso es un poco lo que quería confirmar, en el sentido que el riesgo percibido más bien viene por el lado del rezago en la capacidad del sector de contribuir a la actividad y a la inversión en general, o sea, su capacidad de volver a producir, más que un número muy importante de empresas muy grandes se den vuelta y tengan un efecto por el tema del valor de los colaterales. Y en ese sentido,
efectivamente el ajuste de precios más fuerte vino en 22 y 23 y muy marcado en la vivienda usada. Cuando uno mira la serie, el golpe sobre la vivienda usada es muy fuerte. Y lo que vimos después en la vivienda nueva son una separación muy marcada entre el precio de la vivienda futura, es decir, cuando tú haces una promesa en blanco o en verde versus el precio de una vivienda de entrega inmediata. La vivienda de entrega inmediata efectivamente tuvo un ajuste muy relevante durante varios meses, en particular el año pasado y principios de este, y eso ha ido tendiendo a- a mitigarse, en parte porque también las empresas, si bien el stock sigue alto, viene bajando muy lentamente, pero también empieza a pasar que hay proyectos en que cuando tú sacas a la banca, cuando ya no le debes al banco el grueso del proyecto y te empieza a quedar la utilidad en las unidades que están pendientes, estás menos urgido por hacer descuentos muy relevantes como tuviste en algún momento, en particular en 2023 cuando tenías las tasas cortas, cuando te financiado el proyecto a UF más 10, 11, 12. Si tienes 3/4 del edificio por vender, lo debes a ese precio, obviamente, tú eres mucho más agresivo. Cuando las tasas bajan y te queda menos por vender, te puedes esperar un poco más. Pero lo que tienes es que a nivel de inicio de nuevos proyectos, de obtención de permisos de edificación, plano, ¿verdad? En el piso, no está entrando nada, muy poquitito, y lo más probable es que eso se mantenga así por un buen rato todavía, porque la absorción todavía efectivamente es lenta. El subsidio al dividendo ha ayudado, ha dinamizado harto en el margen, en el segmento y también como que se ha generado esta sensación de que esto es una oportunidad, y que efectivamente lo es. Y la gente está corriendo a mirar las unidades subsidiadas y también eventualmente un poquito en otros segmentos también, y hay un buen momento que está ayudando en el margen, pero la recuperación en la salida sigue siendo lenta. Yo creo que el riesgo mayor ya quedó bien atrás, pero la salida es mucho más lenta de lo que nosotros quisiéramos y probablemente más lenta también de lo que la economía necesita, pero como un riesgo sistémico, nosotros al menos desde las empresas no lo percibimos así. Más las tasas el costo de reemplazo del metro cuadrado construido, más las tasas de interés, hacen que la rentabilidad del proyecto para el desarrollador inmobiliario no cumpla con los estándares. Entonces, en Estados Unidos, tú hablas con un desarrollador y te dice, hoy día, con las tasas de interés donde están, con los costos de construcción y replacement cost, y lo que yo puedo cobrar por esa vivienda, la rentabilidad sobre el patrimonio para el desarrollador es 5% cuando yo exijo 20%. Entonces, hasta que esa ecuación no se equilibre, que básicamente se equilibra a medida que vayan creciendo, subiendo los precios de los arriendos, subiendo los precios de las casas, no va a haber una recuperación en la actividad. Y la gran pregunta es cuánto se demora, o sea, cuál es la tasa de recuperación de los arriendos y de los precios de venta para que esa ecuación dé. Porque yo creo que no es solo un tema de los permisos. Hay un tema, y obviamente que si la tasa sigue cayendo, ahí se arregla un problema grande. Pero el tema del costo de reemplazo, hoy día es mucho más caro de lo que era construir hace 4 años atrás. Sí, bueno, solamente comentarles, nosotros internamente discutimos mucho qué tono darle al sector inmobiliario, ¿no? Porque estaban estas señales algo más positivas, pero es verdad lo que dicen ustedes, o sea, los indicadores también hablan de un proceso de recuperación que va a ser lento y eso de alguna manera mantenemos esa visión, pero sí quisimos destacar que por lo menos, a diferencia del IEF anterior, había una señal de que la trayectoria quizás era al alza, ¿no? No estamos diciendo aquí algo muy... Sin alza de precios no se recupera. Yo creo que lo primero era una pregunta factual. Pero vamos más al fondo. Yo creo que hay un desafío relevante acá en que efectivamente este hacer viable el negocio de la construcción, del inmobiliario, te encuentras con tasas de largo plazo, que si bien el Banco Central enfatiza, han ido bajando algo en la punta,
están bastante lejos de los niveles. El subsidio parece haber estado funcionando bastante bien, pero tiene una duración. Entonces te encuentras con un desafío de obtener rentabilidades de construcción o encontrar una demanda que va a poder comprar esa construcción y que por distintos motivos está deprimida. Entonces, ese creo que es el equilibrio general que es desafiante en eso. Y la pregunta era más bien para entender cómo iba evolucionando, así que creo que ha sido buena la discusión en ese ámbito. No, sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, no es que estemos viendo aquí ya una recuperación rápida, sino que son más bien señales muy incipientes. Y quizás efectivamente este subsidio ha ayudado a generar este quiebre, pero claro, ha agotado el tiempo, etcétera, y veremos. No, una visión un poquito contrarian de esto, ¿no? Que si al final de cuentas lo que tú tienes es que el pool de ahorros de largo plazo se redujo en una fracción muy significativa, es un problema de stock. Y quizás lo que estamos viendo hoy día en el sector inmobiliario es que ese efecto en términos de un monto de recursos disponibles, prestables para las inversiones de largo plazo, incluyendo el sector inmobiliario, ya dejó de contraerse, sino que entonces lo que tenemos ahora es que el efecto de ajuste de stock ya se realizó. Y bueno, es un nuevo normal, de cierta forma, ¿no? Y esperar estos repuntes de precio simplemente tienen que ver con que, justamente el stock de recursos prestables se incremente en magnitudes muy significativas, cosa que es bien poco esperable en el corto plazo. Quizás con el nuevo régimen de inversión de los fondos de pensiones hay ahí esperanza, pero es un one-off que nos tuvimos que tragar, ¿cierto?, como mercado de capitales, y de aquí en adelante el relleno es bien lento. Un temor quizás que surge ahí es presiones por el lado más bien de la economía política, del apoyo fiscal, ¿cierto? Este subsidio tiene fecha de término. ¿Qué pasa el próximo año? Quizás se renueva y no es un subsidio barato para efectos de la cuadratura fiscal, ¿cierto? No es algo que se materializa inmediatamente, pero el devengo va acumulando. Entonces, quizás, ¿cuál es el benchmark a los próximos 4 o 5 años? No es un benchmark quizás de rentabilidades como las que dice Jaime que uno tendría que esperar, sino que estamos en una situación distinta, ¿no? Bien, no sé si alguna... Desayuno, Algo que puso Luis sobre la mesa, no sé si... Estamos las reglas. Algo que puso Luis sobre la mesa que me llamó la atención fue la economía sumergida o el sector informal, ¿no? Desde el punto de vista del acceso al crédito de las familias. Justo la semana pasada alguien comentaba en un seminario de la Escuela de Negocios que hay poco take-up, por ejemplo, en los subsidios de arriendo, ¿no?, de compra de la vivienda, porque hay ya una economía informal muy grande entre lo que se conoce como familiares de tercer grado, que también puede empujar por ese lado a un comportamiento más entre privados. Y eso lo uno a algo que venía escuchando en la radio recién sobre alguna propuesta de Gregorio de algún tipo de regulación en términos de compras con ciertos montos, incluso en el comercio más básico, de limitarlo únicamente a transacciones electrónicas y no uso de efectivo para tratar de monitorear. Entonces, poniendo todo esto junto, lo que pensaba es, en estos escenarios que hacen, o en estas simulaciones que hacen sobre shocks financieros, todo está basado en una capacidad de Chile en general de poder cuantificar, de poder hacer el seguimiento de todas las variables financieras o económicas que tienen dentro del país. Pero eventualmente si esto deja de ser una anécdota y empiezan a ser números más grandes, la economía informal o transacciones financieras importantes, pienso también créditos a microempresarios que también ya pueden ser parte más de un sector que no está contabilizado, cómo podría afectar estas simulaciones que hacen, ¿no?, estas exposiciones a shocks, sabiendo que quizás en algún momento puede haber una parte que no esté bien cuantificada. Entonces, creo que tengo dos preguntas. Por un lado es, ¿cuánto hay de anecdótico en las conversaciones del Banco Central sobre esa economía más sumergida que podría haber en el futuro? Y si no es tan anecdótico, si están anticipando alguna forma de medirla o ir adaptando este tipo de ejercicios de shocks, de presiones, y la respuesta que tendría el mercado financiero completo. Bueno, por definición la economía informal no está medida o no se mide bien.
tampoco tenemos tanta evidencia anecdótica. Ahora, lo que sí es verdad es que nosotros tenemos una encuesta, la encuesta financiera de hogares, que yo no conozco tan en detalle el marco muestral de la encuesta, ¿no? Para ver si es que estamos llegando o no a ese tipo de sectores, pero esa encuesta podría eventualmente darte algunas señales que vayan más allá de los datos formales que tenemos, ¿no? Y lo cierto es que en esa encuesta tampoco aparece algo muy relevante, ¿no? Aparece, de hecho, que la percepción de deuda de los propios hogares ha ido disminuyendo. Entonces, es bastante más coherente con las cifras macro, diría yo, que con una historia que pudiera decir, ¿sabes qué? Las cifras más formales no están contando la historia completa y hay una cuestión relevante que sale de esta encuesta. Ahora, de nuevo, esta encuesta, quizá el marco muestral no está llegando a esos sectores, no lo sé, eso es bien difícil de evaluar, pero por lo menos esa herramienta, ese instrumental que nosotros tenemos ahí, no nos levanta una alerta relevante, ¿no? Sí, no, y solo respecto, voy a volver un poquito atrás, respecto a la velocidad de salida, hay que pensar acá que el sector venía con un shock con un dinamismo de demanda entre el 2015 y el 2019 que no tiene parangón, o sea, tanto en términos de flujo migratorio, tasas bajas, crecimiento económico no tanto, pero con muy fuerte, y eso pegándole a los precios, y esto es un sector que se demora en colocar el producto en la calle y efectivamente le pega la crisis. Y le pega por tres lados, le pega por inflación, le pega por tasas largas, le pega por demanda desde el punto de vista de los salarios nominales y reales. Y entonces te pide ya con un stock en la calle muy grande, pero los fundamentales siempre estuvieron, o sea, la demanda en términos de volumen de personas siempre estuvo ahí y hoy día con la migración que sigue, la migración sigue fuerte. No miro los datos del censo 2024, los porcentajes más altos migratorios son entre el 2017 y el 2019, pero el 22, 23 y 24 también son muy relevantes. Y eso como shock de demanda y presión por arriendo, eso sigue estando presente. Los cánones de arriendo hoy día ya dejaron de bajar, están planos, y eventualmente van a empezar a subir un poquitito cuando se cruce la curva entre la tasa de financiamiento con el canon de arriendo. Efectivamente, desde el mundo que invierte en viviendas, efectivamente va a empezar a volver gradualmente, y eso es lento, pero es como lento pero seguro. Eso es un poco la percepción que tenemos nosotros. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, yo quisiera hacer un comentario respecto perdón, de la configuración de la cartera de referencia, pero sobre todo de la estructura de premios y castigos que establezca la superintendencia, porque eso es lo que determina la banda. Qué tan vinculantes sean las carteras de referencia depende no tanto de cómo se estructuren, sino de cuál es el costo de desviarse de aquella cartera. A diferencia de los multifondos, lo que vamos a tener acá es una capacidad predictiva absoluta respecto de la potencial demanda sobre instrumentos financieros. Y si el home bias se mantiene de alguna manera, eso puede generar una predictibilidad respecto a la demanda por instrumentos financieros en Chile que no sé si sea buena para el sistema. En el mundo de multifondos había cierta incertidumbre. En el mundo de fondos generacionales no hay ninguna. Uno puede hacer un cálculo de la demanda con mucha certeza en función de la predictibilidad que tenga el comportamiento de los administradores, la estructura y sobre todo los premios y los castigos, las carteras de referencia. Entonces creo que es un tema importante. Pienso en el pasado respecto de esta suerte de demanda cautiva que había sobre bonos locales, que generó, yo creo, una transferencia de recursos desde los pensionados hacia el mundo corporativo, que puede en el agregado no ser tan malo, pero que sí supone una transferencia de riqueza que no es propio del objetivo de la regulación de un sistema previsional. Entonces, aquí hay que tener ojo, yo creo, tanto con la cartera como sobre todo, yo traduzco lo que tú dices, la banda. La banda es más bien qué tan dolorosos son o incentivadores son los premios y los castigos que están hoy día bajo análisis de esta consultora y después de resolución de la superintendencia, y tener riesgo del arbitraje en contra de la acumulación previsional que derive de una predictibilidad casi exacta de la demanda por instrumentos locales, si es que el home bias se mantiene también. Más bien un comentario que otra cosa.
¿Algún otro comentario, tema que quieran discutir? Hay un actor que para mí es sorprendente que tienda a estar ausente de esta discusión, digamos, y son las compañías de seguridad. Y lo planteo desde tres aristas. La primera es que no he hecho el cálculo, pero sería interesante hacer el cálculo de proyectando el ahorro que va a entrar al sistema, proyectando la baja del límite para acceder a renta vitalicia y algunos efectos de quizás del margen de mayor competencia por la oferta externa, y cada uno le puede poner peso a todo esto. Uno esperaría un crecimiento bastante relevante de los activos bajo administración por concepto de la renta vitalicia. Y ahí tenemos un actor que todavía se rige por una tabla de límites súper duros, digamos, en términos de tipo de activo, cantidad de esos activos, con bastante poca flexibilidad si estás topado en los bordes. Hay una discusión larga, muy larga, de ir avanzando hacia un esquema de capital basado en riesgo, con regímenes flexibles al final, de facto, porque la regulación va al cargo, no al límite, que tuvo alguna asoma hace un tiempo y que parece haberse submarinado. Y no sé cómo está viendo el Banco Central eso, porque hay una arista como de buen funcionamiento de mercado, muy en línea con lo que estás planteando tú. Hay una arista eventualmente de un riesgo, efectivamente hay flexibilidad, pero también eventuales espacios donde no hay suficiente capital puesto arriba de la mesa de un actor que si bien probablemente no tiene los riesgos de liquidez de muchas de las otras instituciones, sí es relevante y hay garantías estatales bien explícitas dando vuelta. Entonces, ¿cómo están viendo eso? Hace un tiempo en algunos informes estaba el tema, pero como ha ido saliendo y creo que cobra relevancia dado el mayor rol que va a jugar hacia adelante y que esta discusión parece haberse ido perdiendo en otras prioridades legislativas lo más reciente, digamos. Un complemento a eso, ¿cómo que la reforma en la micro también impacta el potencial crecimiento mayor o menor? Porque si es que el régimen de inversiones o la definición de los fondos generacionales adopta el concepto de to retirement versus through retirement, tiene impacto distinto en la demanda por renta vitalicia. Si se desarrollan 2 fondos o 3 fondos generacionales buenos para el through retirement, las rentas vitalicias pierden, entre comillas, pierden competitividad o podrían perderla, depende de cómo se. Entonces, también hay un elemento de estructura del mercado, de cómo se invierte ese ahorro, podría tener consecuencias. Tomo nota que hay. No, pero como dices tú, efectivamente, son muchos los temas que abordamos en el informe, son muchos los temas que van en el ejemplo. Efectivamente no estuvo en la lista, pero tomo nota porque efectivamente sí tenemos conciencia de que tenemos un rol muy importante en las definiciones que vienen hacia adelante de la reforma de pensiones, pero no hemos entrado todavía en la discusión de detalles, pero definitivamente tomo nota también, Alejandro, a ver si eso tenemos algún espacio de incidencia. Bien, si nadie tiene algún comentario adicional, les agradecemos hoy la participación. Muchas gracias, Claudio, por la presentación y aceptar tantas preguntas y comentarios variados de la audiencia.